es un libro que tendría que haber estado a primeros de año, ¿no? Entonces, sí. Y la paciencia que ha tenido Fernando, y bueno, que hemos ido superando todos los problemas y sacándolo adelante, pero bueno, con mucho esfuerzo. Pero lo que quería destacar realmente es el trabajo que tiene de contenido. Es increíble. Cuando yo conocí este libro, cuando me lo trajo Fernando para que lo viera, la verdad es que me sorprendió un montón cómo hay personas que de forma casi anónima como Fernando, cómo hacen este trabajo, un trabajo de investigación, que al mismo tiempo es un trabajo y consigue al mismo tiempo que sea una lectura divulgativa, evidentemente divulgativa para los que les gustan estos temas. A lo mejor a los que de Sombras de Grey y todas estas cosas, pues no les va. Pero Fernando lo sabe, que en cuanto me lo leí en un fin de semana, y me pareció que era un delito no poder publicar esto, y desde el primer momento dijimos que adelante. Entonces nada, lo que vamos a intentar es defenderlo y a ver si conseguimos que salga adelante, que lo más difícil en este caso es evidentemente la competencia. Nosotros somos unos mindundis y tenemos que pelear con grandes empresas que están muy metidas en el circuito de este tipo de tema comercial, me estoy refiriendo. Pero bueno, lo que vamos a intentar es defenderlo de todas maneras, con lo que es un poco la presentación del libro en sí, el soporte, y también por contenido, y pidiendo favores a los amigos que están en los medios de comunicación y todas estas cosas. Entonces nada, yo prefiero primero dar las gracias y que hable Fernando un poco, que os explique más lo que es el libro en sí. Bueno, si no os importa, voy a poner aquí, que estoy más acostumbrado a... Bueno, gracias por venir a todos, y gracias a Pablo y a Luisa por haber sacado el libro adelante y por hacerme la oportunidad de presentar. Voy a hacer unas palabras un poco sobre lo que es el título del libro, porque pienso que hay un poco, si explicamos el título, que es un poco rebuscado, ahí están un poco las claves de cómo hay que entenderlo. Entonces, el título tiene un subtítulo un poco largo, que es 5 libros de historia universal, y luego dice que es un ensayo y síntesis crítico de historia materialista. Puede parecer un poco rebuscado, pero bueno, a ver si me explico un poco de qué va el asunto. La base del libro es Carlos Marx, vale, porque si me permite el chiste, yo soy marxista, pero no de Groucho Marx, sino de Carlos Marx. Entonces, eso da pie para el asunto del materialismo. El libro es un intento de hacer una historia universal, en clave materialista, que aunque parezca que no, pues no es algo que esté muy de moda. Vale. Entonces algo un poco de Marx y que tiene que ver con esta historia. Digamos que en la visión clásica de Marx, él explica un poco la historia a partir de lo que él llama el materialismo, que lo entiende como, por así decir, causas económicas. Quiere decir, las personas pues se mueven por intereses económicos, ¿vale? Entonces, digamos, eso forma parte de lo que es el marxismo clásico. Bien, entonces el libro parte un poco de ese supuesto. Sin embargo, yo le hago ahí una crítica un poco a Marx, porque me parece que Marx en el fondo tiene un enfoque, que aunque parece que no, es más idealista de lo que parece. Y aquí interviene un asunto, a ver, como que es, por decirlo de una forma, digamos así, que se pueda entender. Marx y muchos como él parten del supuesto de que lo que se ha dado a llamar, digamos, el principio de la tabla rasa, que consiste en lo siguiente. Las personas nacemos con una mente como en blanco, ¿no? Y entonces esa mente de alguna forma se puede programar a lo largo de la vida, ¿no? Y eso da, digamos, un campo de libertad a las personas. Yo en eso me aparto de él porque pienso que junto a la influencia económica que entiende por materialismo, hay otro tipo de materialismo que es el biológico, y me explico. Entiendo que las personas somos animales que hemos evolucionado, ¿vale? Y aquí interviene un poco Darwin. Entonces el cerebro que tenemos no nace tan en blanco como la gente pueda pensar, y por tanto no se puede reprogramar tan fácilmente. El cerebro es un órgano del cuerpo, como tal es un fruto de la evolución, ¿vale? Y eso mucha gente a veces lo olvida, porque aquí hay una cosa que es, vale, la gente acepta la teoría de la evolución, no aceptarla es como retrógrado, estar junto a la iglesia, y sin embargo luego la gente aceptando la teoría de la evolución no acepta sus consecuencias. Si la gente sigue pensando que, como dice la Biblia, vale, la evolución funcionó, apareció la especie humana, y una vez que apareció, pues somos como una especie aparte, y vamos al margen de la regla de la evolución. Entonces, evidentemente eso no es así.
si somos una especie que ha evolucionado como otra cualquiera, tenemos un condicionante biológico que nos impulsa. Y ese es el segundo pie que yo le pongo al materialismo. Entonces, junto al materialismo económico de Marx, yo le pongo el materialismo, digamos, biológico, ¿no?, que surge un poco de la teoría de la vida. Vale, entonces, el libro está un poco montado sobre esos dos principios. Vale, entonces, el materialismo se doble sentido. No sé si eso ha quedado claro. Vale. A cuenta del tema este del materialismo y de la influencia biológica, da pie a criticar otro asunto, que es un poco el tema del nacionalismo. A ver, hace poco tuve una discusión con una persona, y cuando le expliqué un poco el tema de que somos animales y nos comportamos como tales, pues se me enfadó porque decía que eso pues casi suena pues un poco a cosa de no sé, extrema derecha por ahí. Y yo pienso que no entendió bien el asunto, porque la cosa es la siguiente. Yo parto del supuesto de que si somos animales, a fin de cuentas digamos todos los grupos humanos, estén donde estén, compartimos unos comportamientos básicos, que justamente nos une como especie, ¿no? Y entonces ahí me aparto de esa creencia, enlazando con el tema de la forma de pensar, que hay gente que piensa que unos grupos humanos son superiores a otros por su cultura. Vale, y entonces, digamos que, enlazando con esto que dije antes del tema de la tabla rasa, dicen, bueno, la mente de las personas nace en blanco, se crean unas culturas que se han ido formando, por así decirlo, libremente. Y eso va a llevar a que haya grupos humanos con una cultura superior a la otra. Vale, por ahí se llega al tema del nacionalismo. Vale, entonces hay gente que dice, bueno, pues el mundo está dividido en naciones, evidentemente cada nación tiene su cultura y una cultura superior a la otra. Yo eso no lo comparto. Justamente me apoyo en el tema de la biología para hacer ver que todos somos de la misma especie y que en el fondo, estemos donde estemos en China, estemos aquí o estemos en África, nuestro comportamiento básico es el mismo. Disimulado por formas culturales que nos pueden engañar, pero que en el fondo somos todas las mismas personas, ¿no? Entonces por ahí se critica el tema del nacionalismo. Vale. Y eso nos lleva al tema de Occidente. ¿Por qué se llama el libro Huyendo de Occidente? Esa es una expresión un poco ambigua. Evidentemente el libro está escrito por un occidental, mi formación es occidental, yo he estudiado en colegios occidentales, en una universidad occidental, y de eso no me puedo olvidar. Pero yo lo que quiero combatir es, a cuenta del nacionalismo, esta creencia de que la cultura occidental, la nuestra, es superior a todas las demás. Vale. Entonces, digamos que el libro, en este primer libro se ve menos, pero en las siguientes partes se va desarrollando más, ¿no? Entonces, digamos que a cuenta de este condicionamiento biológico que estoy explicando, se combate esa creencia en que nuestra cultura sea superior a los demás pueblos, ¿no? Entonces, la gente que piensa que nuestra cultura es superior, simplemente se basa en que Occidente, a partir de este momento, pues llegó a dominar el mundo, ¿no? Y entonces yo pienso que eso es cierto, que Occidente llegó a dominar el mundo, pero que no se debe a superioridad cultural, sino a una serie de factores que es complicado explicar y que requieren su tiempo, y que ahora no es el caso entero. Pero digamos que eso es un poco lo que explica el título del libro. Y bueno, es un poco lo que quería decir al respecto. No sé si tenéis algo que claro. Tampoco quiero alargar esto mucho más porque... Que sigas hablando. Ahí piden que repitas porque... Pero actualmente Occidente, o sea, no está tampoco controlando tanto el mundo. Sabemos que, por ejemplo, ahora los chinos, que es totalmente oriental, económicamente, o sea, nos tienen agarrados por todos los sitios, porque que yo sepa, la deuda americana está toda controlada por chinos. O sea, sí, más a ver, ahí depende, eso es meternos un tema, bueno, como decís un poco tú el tema de la cultura, pero digamos, cuando se dice un poco el tema de Occidente, de alguna manera China ha cogido la cultura occidental, para lo bueno y para lo malo. Oficialmente, el régimen chino sigue siendo un régimen comunista. Sí. El comunismo es una ideología marxista. El comunismo tal como lo entienden los chinos, bueno, hay otros comunismos de los que no vamos a entrar, pero el comunismo chino es de base marxista, y Marx era un filósofo occidental, donde los haya. Sí. Con lo cual, ya empezando por ahí, en segundo lugar, vale, China hoy en día evidentemente es una potencia económica en auge, pero digamos que la tecnología en la que se basa arranca de la revolución industrial, y la revolución industrial nació en Occidente. O sea, en ese sentido, vale, a ver, eso enlaza con otro tema que es otra cosa que intento desmontar a lo largo del libro. Porque, a ver, el tema de las culturas. Simplificando, pensamos que las culturas son puras. Y pensamos que hay una cultura tal y una cultura cual. A lo largo del libro intento demostrar que es que ninguna cultura es pura. O sea, todas las culturas son híbridas. Igual que no hay razas y no hay razas puras, porque toda la gente está mezclada, con las culturas pasa lo mismo.
En el fondo lo que llamamos cultura occidental, eso lo explico mejor en el tercer libro, ya que sacaste el tema. Normalmente se dice, bueno, la cultura occidental viene de la rama griega y de la rama judía, ¿vale? Esas dos culturas, digamos la filosofía griega y la religión judía, pues son los que alumbraron Occidente. Lo que la gente pierde de vista es que en el fondo eso no es exactamente así, porque la cultura griega, por mucho que se diga, por muchas veces que tiene muchos elementos tomados de Egipto y muchos elementos tomados de Mesopotamia. Y en el fondo el judaísmo, aunque no lo parezca, es una versión de las religiones mesopotámicas. O sea que el judaísmo puro no existe. El judaísmo es una religión que se está formando, aparte de que se está formando a lo largo del tiempo, se fue componiendo elementos culturales muy diversos. Y lo mismo pasa con la cultura griega. O sea que toda cultura en el fondo es una mezcla de culturas. ¿Vale? Otra cosa es que por simplificar y por conveniencias, digamos, políticas, nos interesa hacer ver que nuestra cultura es completamente distinta de la de los demás. Vale, no sé si me... Sí, sí. Y entonces eso tiene que ver con lo que preguntas tú de China. En el fondo, ¿qué es la cultura china? Bueno, pues la cultura china también se ha ido formando por influencias con otras culturas. Vale. Entonces, cuando yo el término cultura es un término en el que no creo tal como se usa habitualmente. Lo empleo porque se usa habitualmente y más o menos a lo largo del libro intento hacer de alguna manera una crítica del concepto de cultura, en los términos que te he dicho. Y no sé si he respondido un poco a tu pregunta. Bueno, ya que me pedían que hablase un poco más y un poco con el nervio, ahí queda una cosa en el tintero, pero que tiene que ver ya que hablas con el tema de la revolución industrial. A ver, en la primera parte del libro, bueno, en la primera parte de la exposición, dije el tema de que la base es Marx y que el libro está construido sobre ideas marxistas, ¿no? Y dije que en el marxismo clásico, antes de meter el tema de la biología, pues lo determinante es la economía, ¿vale? El libro está estructurado en 5 libros y los cortos están marcados en principio por cambios en la historia económica, ¿vale? Estos dos, el primero aborda el estilo de vida cazador-recolector y se pasa al segundo libro con la aparición de la agricultura. Ese es un cambio económico obvio, ¿no? El último libro, el quinto, comienza con la revolución industrial, que es otro cambio económico obvio, ¿no? Pero luego el paso entre el segundo y el tercero, y entre el cuarto y el quinto, parece menos obvio que sea económico, pero es. Quiere decir, el tercer libro comienza con la aparición del Estado. De hecho, eso se dice ahí en el prólogo. Y habrá gente que dirá, bueno, claro, pero es que lo del Estado no es un cambio económico, es un cambio político. Pero en el fondo sí que es un cambio económico, porque el Estado se construye sobre las sociedades urbanas. O sea, no hay Estados en sociedad urbana. Y a su vez la sociedad urbana se construye sobre una economía de tipo mercantil. No existe Estado si no existe un grupo de gente especializado en el comercio. Vale, con lo cual, en el fondo, lo que parece hacer un cambio político es un cambio económico. Vale, lo digo por si hay gente que puede haber notado que está incoherente. Ahora, siendo división económica, ¿por qué meterlo del Estado? Y luego lo mismo pasa con el tema del famoso viaje de Colón. Vale, en principio, pues dirá, bueno, esto del viaje de Colón no es un cambio económico, pero sí que lo es, porque por lo que es importante el viaje de Colón, no es porque llegase a América, porque todo el mundo sabe que antes que Colón llegaron los vikingos, ¿vale? Y sin embargo eso no produjo ningún cambio importante en la historia de la humanidad. El viaje de Colón sí que lo produjo porque produjo un cambio económico fundamental. Hasta ese momento teníamos un bloque de civilizaciones en Asia y 2 civilizaciones distintas en América. Lo que hizo Colón fue conectar las 5. Vale. Bueno, no directamente él, pero a partir del viaje de Colón las 5 civilizaciones se conectaron. Eso generó un crecimiento del comercio brutal, una expansión de la industria en Europa fuerte, que en el fondo son todas las fases de la revolución industrial. Por muchas vueltas que se le dé, no se puede entender la revolución industrial sin los cambios que provocó el viaje de Colón. Con lo cual el viaje de Colón marca un cambio fundamental en la historia de la humanidad. Y por eso ahí aparece como otra de las cesuras, que repito, que aunque no parezca un cambio económico, sí que lo es. Vale. Y eso explica la estructura del libro. Hay gente que ha criticado la estructura del libro, que le parece un poco engorrosa. Por desgracia, el libro solo se entiende cuando se entera. De momento lo que hay es una primera parte, que puede ser un poco enfaragosa, pero según van saliendo cosas, el libro, yo sé de los que piensan que las obras hay que leerlas en conjunto, y que no se debe leer por cachos. Si sale por cachos es porque no puede ser de otra manera, pero quiero decir, bueno, hay que entenderlo un poco. Vale. ¿Algo más? Yo quiero destacar que es una visión bastante, vamos a decirlo así, outsider, ¿no? Fuera de la norma que estamos acostumbrados a. Entonces lo que te obligas a pensar también un poco, lo que nos venden como, lo que normalmente recibimos como lo normal, él le da aquí una vuelta importantísima para mí y encima razonada, porque muchos podemos intuirla, pero que encima te den argumentos. A cuenta de esto, de la visión un poco, a ver,
el libro maneja bastante el concepto de ideología. Yo manejo el concepto de ideología en la versión marxista, que a mí me sigue pareciendo correcta, que es visión deformada de las cosas. Vale. Digamos que en la teoría de Marx hay un conocimiento científico que intenta dar una visión objetiva de las cosas, y hay lo que se llama propiamente ideología. La ideología es una forma de pensar deformada, es una imagen, por así decir, torcida de la realidad. Y esa imagen está, digamos, cruzada por el interés. Vale, las personas no pensamos muchas veces en cosas objetivas, sino en lo que nos interesa pensar. Y todas las ideas que tenemos las moldeamos para defender ciertos intereses. Esa, digamos, es la definición que dará Marx de ideología. Y entonces el libro, aunque es un libro materialista justamente por eso, intenta desmontar la visión idealista de las cosas, deconstruyendo las ideologías, explicando cómo se forman las ideologías, por qué el cristianismo es como es, por qué la religión en ciencia es como es, y cosas así por el estilo. Entonces, intentando hacer ver que eso, que en el fondo la ideología es una visión deformada de las cosas y que no explica realmente el comportamiento un poco de las personas. El libro insiste bastante en esa idea, pues no, una idea un poco repetitiva, pero pienso que también se ve mejor a medida que el libro se va leyendo. O sea, en este primero aparecen un par de, digamos, de retratos, hay un capítulo que más o menos se entiende en ello, pero luego, sobre todo en el libro tercero, se van poniendo ejemplos concretos. Por ejemplo, se va explicando paso a paso cómo se forma el cristianismo, enlazando con el tema de esto de la formación de las culturas, y ahí se va viendo pues como las ideas en el fondo, pues como pienso que dice Marx, es una visión deformada de las cosas, la ideología. Y no sé si me he explicado bien, ¿no? Bueno, pues aprovechando que esto no ocurre todos los días, y es que he cumplido hoy 41 años, pues... Felicidades. 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 40 años en que alguien quiere decir algo más. Al final estábamos muy... El tema de marcar el día de hoy, llevábamos varias fechas y tal, y entre que estaba yo bastante liado y tal, lo que me decidió al final era que como hoy era 19 de octubre, ¿verdad? Lo hacemos en mi cumpleaños y de paso tomamos un agua, así que es una excusa también para celebrar. Nada más, muchas gracias y vamos a ello. Vale.